Capítulo 1. Bajo el cielo del pueblo. El sol caía despacio sobre las montañas, pintando de tonos dorados los techos de teja y las calles polvorientas del pequeño pueblo. El aire traía consigo el aroma del pan recién horneado y el humo de las fogatas, mientras las campanas de la iglesia anunciaban la llegada del anochecer. En medio de aquel rincón detenido en el tiempo, donde todos se conocían por nombre y apellido, vivían Andrés y Mariana. Desde niños habían compartido juegos en la plaza, carreras por las veredas y confidencias bajo el viejo árbol de jacaranda. Pero con los años aquella amistad inocente había tomado un rumbo distinto. Sus miradas ya no eran las mismas y el simple roce de las manos encendía un fuego secreto que ninguno podía ocultar. Mariana era la menor de 3 hermanas, de cabellos oscuros y ojos que parecían guardar la ternura de los ríos. Su sonrisa tímida iluminaba los días más grises del pueblo. Andrés, por su parte, era un joven inquieto, soñador, que siempre había sentido que el mundo más allá de los cerros lo llamaba con fuerza. Ambicionaba estudiar, crecer, demostrar que la vida podía ofrecer más que el destino que parecía escrito para la mayoría de los hombres de aquel lugar. Y, sin embargo, aunque su mente volaba hacia otros horizontes, su corazón permanecía atado a Mariana. Ella era su refugio, la razón que lo hacía dudar cada vez que pensaba en marcharse. Las noches de luna llena se convirtieron en su espacio secreto. Sentados bajo la jacaranda, escuchaban el murmullo del río y hablaban de sus sueños. «Yo quiero quedarme aquí, Andrés», decía Mariana, acariciando las flores lilas que caían sobre su falda. «Tener mi casa, mi familia, vivir cerca de los míos. Y yo quiero ver más allá, Mariana. Quiero estudiar, ser alguien que pueda cambiar las cosas. Pero créeme, nada de eso tendría sentido sin ti». Las palabras de Andrés eran firmes, pero llevaban siempre el temblor de quien sabe que el destino le exige elegir. Una tarde, el sonido de un sobre rasgándose cambió todo. La carta de la capital había llegado. Andrés había sido aceptado con una beca para estudiar en la universidad. Sus manos temblaban al leerla, y en su pecho se mezclaban la alegría y el miedo. Buscó a Mariana esa misma tarde. El viento agitaba las campanas de la iglesia cuando la encontró, y sus ojos reflejaron la duda antes de que él hablara. «Tengo que irme, amor. La beca llegó. Es mi única oportunidad». Mariana bajó la mirada, tratando de contener el nudo en la garganta. «¿Y qué será de nosotros?», preguntó con un hilo de voz. «Serás mi fuerza allá. Lucharé todos los días pensando en ti. Te lo juro, volveré». Ella lo abrazó con toda el alma, como si pudiera detener el tiempo. Esa noche, bajo el jacaranda, hicieron un juramento silencioso. Esperarse, amarse en la distancia, confiar en que el amor sería suficiente para resistir los años. El día de la partida llegó demasiado pronto. La estación de autobuses se llenó de gente, algunos curiosos, otros que lo despedían con orgullo. Andrés cargaba una maleta vieja, heredada de su padre, con más ilusiones que ropa. Mariana, a su lado, sostenía las lágrimas con la fuerza de quien no quiere mostrar debilidad. Antes de subir al autobús, colocó en sus manos un pañuelo bordado con flores azules. «Llévalo siempre contigo, para que recuerdes que aquí te espera mi corazón. Y yo volveré, Mariana. Aunque me tome años, aunque el mundo intente apartarnos, volveré». El silbido del autobús cortó el aire. Andrés subió con pasos pesados, mirando una y otra vez hacia atrás, como si quisiera grabar cada gesto de ella. Desde la ventanilla la vio más pequeña a cada segundo, hasta que el polvo del camino la borró de su vista. Mariana quedó inmóvil, con el pañuelo presionado contra su pecho, mientras las lágrimas corrían libres. En su interior había fe, pero también un presentimiento extraño, como si la vida se preparara para ponerlos a prueba de la manera más cruel. Esa tarde, bajo el cielo del pueblo, 2 destinos comenzaron a separarse. Un amor se juró eterno, pero ni Andrés ni Mariana sabían que el tiempo, la distancia y las decisiones de otros pondrían a prueba ese juramento más de lo que podían imaginar. El pueblo siguió con su rutina. Los gallos anunciando el amanecer, las mujeres en el río lavando ropa, los hombres en la cantina contando historias. Pero en el corazón de Mariana había un vacío imposible de llenar. Y en la ciudad, a kilómetros de distancia,
Andrés descubría que perseguir sus sueños significaba aprender a vivir con la nostalgia de un amor que había dejado atrás. El destino, silencioso e implacable, apenas comenzaba a escribir la verdadera historia de ambos. Capítulo 2. El compromiso forzado. Los meses se transformaron en años. Andrés, lejos del pueblo, se sumergía en los libros y en las aulas de la gran ciudad. Aunque cada examen aprobado lo acercaba a sus sueños, cada noche se iba a dormir con la misma imagen, la de Mariana sonriendo bajo la jacaranda. Su fuerza provenía de aquel recuerdo, de la promesa hecha en la estación del autobús. Mientras tanto, en el pueblo, Mariana luchaba contra una soledad que parecía devorarla lentamente. Al principio, la esperanza la mantenía firme. Cada amanecer corría hasta la oficina de correos, esperando una carta. Al principio llegaron algunas, cargadas de ternura y planes de futuro, pero con el tiempo, las cartas comenzaron a espaciarse, hasta que dejaron de llegar. No era culpa de Andrés. Las cartas se perdían, se quedaban en algún escritorio olvidado, o a veces jamás eran enviadas porque él no tenía ni para el timbre postal. Sin embargo, para Mariana la ausencia se convirtió en un silencio doloroso. Su familia, especialmente su padre, veía con desconfianza esa espera. «Ya basta, Mariana», le repetía con voz dura. «Ese muchacho no va a volver. Se fue detrás de sus sueños y te dejó aquí, como si fueras un mueble viejo. Necesitas un hombre que esté contigo, que te dé seguridad». Mariana guardaba silencio, pero su corazón gritaba en secreto. Ella sabía que Andrés la amaba, aunque la distancia pareciera desmentirlo. Fue entonces cuando apareció la sombra que cambiaría su destino. Don Hilario, el cacique del pueblo. Era un hombre rico, dueño de tierras y cantinas, acostumbrado a que nadie le negara nada. Viudo, con varios hijos de distintos matrimonios, tenía fama de ser orgulloso, temperamental y cruel con quienes osaban contradecirlo. El día que fijó sus ojos en Mariana, la tranquilidad de su vida se quebró. «Esa muchacha será mía», dijo con la seguridad de quien está acostumbrado a poseer lo que desea. Su padre, cegado por la ambición, no tardó en aceptar sus atenciones. La familia no pasaba por un buen momento económico, y la promesa de tener como yerno al cacique representaba abundancia y prestigio. Mariana se convirtió, sin ser consultada, en moneda de cambio. «Es por tu bien», le dijo su madre una noche al verla llorar. «Don Hilario puede darte una vida cómoda. ¿De qué te sirve esperar a un muchacho que tal vez ni vuelva?» Pero Mariana, entre lágrimas, se aferraba a su juramento. «Yo lo amo, mamá. Aunque él tarde años, lo esperaré». Las presiones, sin embargo, se volvieron insoportables. Los rumores en el pueblo crecían. Las visitas de don Hilario eran cada vez más insistentes, y su padre no le daba tregua. Una tarde, Mariana se encerró bajo el jacaranda y allí lloró como nunca antes. Recordaba las promesas de Andrés, las cartas que había guardado como tesoros, y le imploraba al cielo que él regresara antes de que fuera demasiado tarde. Pero el destino parecía sordo a sus súplicas. El compromiso fue anunciado en una misa de domingo frente a todo el pueblo. Mariana, con el rostro pálido y el corazón desgarrado, bajó la cabeza mientras don Hilario la tomaba del brazo con gesto de triunfo. Para muchos fue motivo de celebración. Para ella el inicio de un martirio. Las semanas que siguieron fueron una pesadilla. Su casa se llenó de preparativos para la boda. Vestidos, flores, invitados. Todo marchaba como un reloj. Solo ella, la protagonista, caminaba como un fantasma. En las noches se abrazaba al pañuelo que Andrés le había regalado. A veces pensaba en huir, en esconderse en casa de su amiga Rosa, la única persona que conocía su dolor. Pero cada intento se desmoronaba al escuchar las amenazas de su padre. «Si no cumples, nos hundirás a todos. No volverás a poner un pie en esta casa». La boda llegó envuelta en música y cohetes, como si el pueblo entero celebrara un triunfo. Mariana vestía de blanco, pero en su rostro no había alegría. Mientras caminaba hacia el altar, recordaba la promesa hecha bajo la jacaranda y sentía que con cada paso traicionaba a su propio corazón. Don Hilario, orgulloso, no notaba la tristeza de su nueva esposa. Para él, todo era cuestión de poder y posesión. «Ahora eres mía», le susurró en el oído, mientras el sacerdote los declaraba marido y mujer. Mariana cerró los ojos y en silencio
dejó que una lágrima recorriera su mejilla. Esa lágrima, invisible para los demás, era el símbolo de su despedida a la ilusión de un futuro con Andrés. Esa misma noche, en la capital, Andrés recibía por fin la noticia de que había terminado sus estudios con honores. Su primer pensamiento fue regresar al pueblo, reencontrarse con Mariana y cumplir la promesa que había llevado en el corazón todos esos años. Pero lo que no sabía era que en su ausencia, el destino había escrito un capítulo cruel. La mujer que amaba ahora pertenecía, en apariencia, a otro hombre. El reloj del destino seguía corriendo, implacable, y tanto Andrés como Mariana estaban a punto de descubrir que el amor verdadero puede resistirlo todo. Capítulo 3. El regreso y la verdad oculta. El silbido del tren resonó a lo lejos mientras Andrés bajaba del vagón, con una maleta en la mano y el corazón desbordado de ilusiones. Tras varios años de sacrificio en la capital, había logrado convertirse en un profesionista. Su mayor anhelo ahora era cumplir la promesa que lo había sostenido en los días más oscuros: volver por Mariana, mirarla a los ojos y decirle que todo esfuerzo había valido la pena. El pueblo lo recibió con los mismos paisajes de antaño: calles empedradas, casas de adobe, la plaza con el kiosco en el centro y al fondo, la jacaranda que ahora lucía más grande, más frondosa, como si también hubiera esperado su regreso. Con paso acelerado, Andrés fue directo a casa de Mariana. Su corazón latía con fuerza, como si presintiera el reencuentro. Pero lo que encontró lo dejó helado. Frente a la puerta, no apareció la joven que había dejado años atrás, sino una mujer vestida con elegancia, acompañada de dos criadas que le cargaban bolsas. En su dedo brillaba un anillo de oro. «¿Mariana?», murmuró incrédulo. Ella levantó la vista, y por un instante sus miradas se encontraron. En los ojos de Mariana se encendió un fuego de sorpresa y dolor. Sus labios temblaron. Quiso pronunciar su nombre, pero se contuvo. Una de las criadas la llamó señora, y ese título fue como un golpe en el alma de Andrés. La noticia no tardó en llegar a sus oídos. Mariana era ahora la esposa de don Hilario, el cacique del pueblo. Andrés caminó sin rumbo aquella tarde, sintiendo que el suelo se le hundía bajo los pies. ¿Cómo había pasado? ¿Por qué? Las cartas, las promesas, los sueños habían sido en vano. En su mente se repetía una sola imagen: Mariana con el anillo de matrimonio, evitando pronunciar su nombre. Esa noche buscó refugio en la casa de su padrino, don Julián, un hombre sabio y de palabra firme. «Hijo, el destino es cruel», le dijo mientras le servía un trago de mezcal. «Mariana nunca dejó de amarte, pero su familia la obligó a casarse con Hilario. Aquí todos lo saben, aunque nadie se atreve a decirlo en voz alta». Las palabras del padrino encendieron en Andrés una mezcla de rabia y tristeza. «¿Obligarla?», repitió con voz quebrada. «Eso no es justo». Don Julián lo miró fijamente. «Lo sé, muchacho. Ese hombre no merece a Mariana. La trata como a un trofeo, no como a una esposa. Pero ten cuidado, Hilario es peligroso. Si sospecha algo, no dudará en hacerte daño». Los días siguientes fueron una tortura. Andrés evitaba cruzarse con Mariana en público, aunque en secreto buscaba su mirada en la plaza, en la iglesia, en el mercado. Ella, siempre escoltada por alguna criada o vigilada de lejos por los hombres de su marido, parecía una prisionera de lujo. Una tarde, el destino les tendió un puente. Rosa, la mejor amiga de Mariana, buscó a Andrés en secreto. «Ella sufre, Andrés», le confesó con lágrimas. «No te ha olvidado. Te esperó hasta el último momento, pero la obligaron. Si pudieras verla por dentro, sabrías cuánto te sigue amando». Andrés sintió que la esperanza renacía. «Ayúdame, Rosa. Necesito hablar con ella, aunque sea una sola vez». La amiga dudó, pero al ver la sinceridad en sus ojos aceptó. «Mañana, cuando Hilario esté en la cantina, iré por ti. Solo unos minutos, pero bastarán». Esa noche Andrés apenas pudo dormir. Imaginaba el rostro de Mariana, sus manos, el sonido de su voz. Temía que todo hubiera cambiado, pero al mismo tiempo se aferraba a la idea de que el amor verdadero no muere jamás. Al día siguiente, Rosa cumplió su palabra. Lo condujo por un pasillo escondido hasta el patio trasero de la casa de Mariana. Allí, bajo la sombra de la jacaranda que ella había trasplantado de su antigua casa como recuerdo,
se produjo el reencuentro. Cuando la vio, Andrés contuvo el aliento. Mariana lucía más hermosa que nunca, pero su belleza estaba opacada por una tristeza profunda. Él dio un paso hacia ella y pronunció con voz temblorosa: «Mariana». Ella no resistió más. Corrió a sus brazos y lo abrazó con la desesperación de quien se aferra a la vida misma. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras repetía: «Perdóname, perdóname, Andrés. Yo no quise, me obligaron». Él acarició su rostro, tratando de calmarla. «No tienes nada que perdonar. Yo he vuelto por ti. Pase lo que pase, no voy a dejarte sola otra vez». Ese instante fue una mezcla de dicha y dolor. Se sentían completos al reencontrarse, pero al mismo tiempo sabían que la sombra de don Hilario se cernía sobre ellos como una amenaza mortal. El sonido lejano de un caballo los hizo separarse bruscamente. Rosa, nerviosa, los empujó hacia la salida trasera. «Váyanse, rápido». «No es él todavía, pero no podemos arriesgarnos». Antes de marcharse, Andrés tomó las manos de Mariana y le susurró: «Te sacaré de aquí». «Te lo juro». Ella asintió, con los ojos llenos de esperanza y miedo a la vez. Capítulo 4. La decisión de huir. Mientras tanto, en la cantina del pueblo, don Hilario se embriagaba entre gritos y apuestas. Nadie lo sabía aún, pero el destino ya comenzaba a tejer la red que lo llevaría a perder. Mucho más que una partida de cartas. Perdería el control de la mujer que nunca llegó a poseer del todo. La vida en el pueblo continuaba con su rutina de siempre. El repicar de las campanas al amanecer, las mujeres acudiendo al mercado con canastas de frutas, los niños jugando en la plaza. Pero en el corazón de Mariana y Andrés, nada era igual desde aquel reencuentro furtivo bajo la jacaranda. Ambos sabían que se habían arriesgado demasiado, pero también que ya no podían retroceder. Haberse mirado a los ojos y abrazado de nuevo había encendido un fuego imposible de apagar. El dilema los consumía: seguir fingiendo y soportar la distancia, o desafiar al destino y luchar por su amor. Esa misma tarde, Rosa fue la encargada de reunirlos una vez más en su pequeña casa, lejos de las miradas indiscretas. Mariana llegó con el corazón acelerado, temiendo que alguien la hubiera seguido. Andrés ya la esperaba, con los ojos brillantes de emoción y nerviosismo. «Mariana», dijo él tomándola de las manos, «no podemos seguir así. Cada minuto que pasamos separados es un tormento. Te juro que no vine hasta aquí para verte sufrir». Ella lo miró con lágrimas contenidas. «Lo sé, Andrés, pero ¿qué podemos hacer? Estoy casada con Hilario y tú sabes de lo que es capaz. Si sospecha algo, no solo nos pondría en peligro a nosotros, también a Rosa, a tu padrino, a cualquiera que nos ayude». Andrés la escuchó en silencio, apretando los puños. «Entonces vámonos, Mariana, escápate conmigo. No tenemos nada que perder, porque lo que estamos viviendo ahora no es vida. Te juro que te protegeré, aunque me cueste la mía». Un silencio profundo llenó la habitación. Rosa, que había escuchado todo, se adelantó con decisión. «Andrés tiene razón, Mariana. Ya no puedes seguir siendo prisionera de ese hombre. Yo los ayudaré. Sé cómo distraer a las criadas y cómo conseguir que salgas sin que nadie te vea». Mariana respiró hondo, como si en ese instante tomara una decisión que cambiaría su destino. «De acuerdo», dijo al fin con voz temblorosa. «Me iré contigo». El corazón de Andrés se llenó de una dicha que hacía años no sentía. Se abrazaron con fuerza, como sellando un pacto sagrado. Pero aún quedaba lo más difícil: planear la huida. Esa misma noche, Andrés buscó a su padrino, don Julián. El viejo lo recibió en el patio de su casa, iluminado apenas por un farol. «Padrino, necesito su ayuda», comenzó Andrés con la voz cargada de urgencia. «Mariana y yo hemos decidido escapar». El anciano lo miró en silencio, fumando su tabaco. Finalmente habló. «Sabía que esto llegaría. Muchacho, estás desafiando a un hombre peligroso, pero también entiendo que no hay fuerza que detenga un amor verdadero». Andrés inclinó la cabeza. «No puedo hacerlo solo. Necesitamos caballos, un camino seguro, quizás hasta armas, por si nos persigue». Don Julián se levantó despacio y lo tomó del hombro. «Cuentas conmigo, hijo. Tengo 2 caballos listos y guardo un par de viejas escopetas que aún disparan. No son gran cosa, pero servirán si se presenta el peligro. Lo importante
es que partan cuando Hilario esté distraído, y eso será cuando se embriague en la cantina. Los ojos de Andrés brillaron de gratitud. Gracias, padrino. No lo olvidaré nunca. Al día siguiente, Mariana soportó las humillaciones de Hilario con un silencio calculado. Él, cegado por la bebida y el juego, apenas notaba los cambios en su esposa. Esa noche, como tantas otras, se dirigió a la cantina a apostar con los hombres del pueblo. Mientras tanto, Rosa entró a escondidas a la habitación de Mariana. «Es el momento», susurró. «Hilario está en la cantina y no regresará hasta el amanecer». Mariana temblaba, no de miedo, sino de ansiedad. Llevaba consigo solo un pequeño bolso con algunas prendas y la medalla que Andrés le había regalado antes de marcharse años atrás. Se detuvo frente al espejo y por un instante dudó. Estaba a punto de romper con todo: su apellido, su casa, su vida de señora. Pero entonces pensó en Andrés, en sus ojos llenos de amor, y supo que no había marcha atrás. Rosa la condujo por una puerta trasera. Afuera, bajo la sombra de la noche, Andrés ya la esperaba con un caballo. El padrino sostenía las riendas del otro. Cuando la vio, Andrés descendió de un salto y corrió hacia ella. «Estás aquí», dijo abrazándola con fuerza. Mariana asintió con lágrimas en los ojos. «Sí, Andrés. Vámonos antes de que sea demasiado tarde». Don Julián les entregó las escopetas y les dio las últimas instrucciones. «Monten y tomen el camino del río. Los llevará hasta la carretera. Allí podrán abordar un autobús hacia la ciudad. Con suerte. Cuando Hilario se dé cuenta, ya estarán muy lejos». Rosa los despidió con un abrazo apresurado. «Cuídense y sean felices, aunque sea lejos de aquí». Capítulo 5. El precio de la libertad. La luna iluminaba el sendero mientras el viento golpeaba sus rostros. Cada galope era un paso más lejos del infierno que habían soportado y un paso más cerca de una vida nueva. Pero en la cantina, Hilario acababa de perder una apuesta. En un arranque de soberbia, entre insultos y carcajadas, había cometido una imprudencia fatal. Había apostado lo más valioso que tenía, a su propia esposa. Y cuando perdió, juró entre risas recuperar lo que era suyo. Lo que no sabía era que, en ese mismo instante, Mariana huía en brazos del hombre al que realmente pertenecía su corazón. El destino ya había decidido. Una persecución estaba por comenzar, y nada volvería a ser igual. El sonido de los cascos de los caballos resonaba en la noche como un eco apresurado, mezclándose con el murmullo del río cercano. Mariana se aferraba con fuerza al cuerpo de Andrés, quien sostenía las riendas con la firmeza de un hombre decidido a no perderlo todo otra vez. La brisa fresca golpeaba sus rostros, pero no lograba apagar el fuego que los impulsaba. Ambos sabían que la huida apenas comenzaba, y que Hilario, tarde o temprano, descubriría la verdad. «¿Crees que podamos lograrlo?», preguntó Mariana con voz entrecortada, mientras sus brazos temblaban alrededor de Andrés. «No lo creo, lo sé», respondió él con seguridad. «Esta vez nada ni nadie nos separará». El camino de terracería los llevó hasta la orilla del río, donde don Julián les había indicado. Andrés ayudó a Mariana a bajar del caballo y juntos caminaron hasta un viejo puente de madera. El sonido del agua chocando contra las rocas se mezclaba con el latir acelerado de sus corazones. Al otro lado del puente los esperaba la carretera. Si lograban alcanzarla antes del amanecer, podrían tomar el primer autobús hacia la ciudad y perderse entre la multitud. Mientras tanto, en la cantina, Hilario bebía sin medida. Entre risas burlonas, alguien mencionó haber visto a Andrés rondando el pueblo. El comentario cayó como un balde de agua fría. «¿Andrés?», preguntó Hilario, dejando caer su vaso con violencia sobre la mesa. «¿Qué demonios hacía aquí ese muerto de hambre?». Las risas cesaron. Nadie se atrevió a responder, pero Hilario ya sospechaba. Se levantó tambaleante y sin despedirse salió con pasos torpes rumbo a su hacienda. Una intuición oscura le atravesaba el pecho. Algo no estaba bien. Cuando entró en la casa, buscó a gritos a Mariana, pero no la encontró. Fue entonces cuando vio el guardarropa abierto, el espacio vacío donde debería estar su bolso y la cama impecable, como si nadie hubiera dormido en ella. Un rugido de furia escapó de su garganta. «¡Maldita sea!». «Se fue». Los sirvientes lo miraron con miedo,
sin atreverse a acercarse. Hilario tomó su revólver del cajón y salió con pasos firmes, montando en su caballo. Sabía exactamente a dónde había ido, hacia el río, hacia la carretera y hacia ese hombre. En el puente, Andrés y Mariana avanzaban deprisa, pero ella tropezó con una piedra y cayó de rodillas. ¡Mariana!, exclamó Andrés levantándola enseguida. ¿Estás bien? Sí, solo me torcí un poco el pie. No te preocupes. Él la miró con ternura y determinación. Apóyate en mí, no voy a dejarte atrás. Ambos siguieron avanzando con pasos apresurados. Al fondo, el sonido de un caballo galopando rompió el silencio de la madrugada. Andrés volteó con el corazón encogido. Una silueta oscura se acercaba velozmente. «Es Hilario», susurró Mariana sintiendo que la sangre se le helaba. Andrés apretó los dientes. «No nos detendremos. Corre». Mariana, cojeando, trató de apresurarse. Andrés sacó la escopeta que don Julián le había entregado y la cargó mientras avanzaban. El ruido del caballo se volvió ensordecedor. Hilario, con el rostro desencajado por la ira, gritaba palabras que retumbaban en la noche. «Mariana, vuelve aquí ahora mismo. Eres mía». El corazón de Mariana latía con fuerza, pero sus pasos no se detuvieron. Andrés giró y apuntó con firmeza hacia la figura que se aproximaba. «No des un paso más, Hilario», se gritó. El caballo se frenó en seco a pocos metros. Hilario, con el arma en la mano, lanzó una carcajada sombría. «¿Tú crees que puedes arrebatarme lo que es mío? No tienes idea de con quién te metes». Mariana se interpuso, extendiendo los brazos como un escudo. «No soy tuya, Hilario. Nunca lo fui. Y si algo me enseñaste en todos estos años de dolor, es que merezco ser libre». Las palabras retumbaron como una sentencia. Hilario, cegado de rabia, levantó su revólver. Pero antes de que pudiera disparar, Andrés apretó el gatillo de la escopeta. Un estruendo sacudió la madrugada. El caballo de Hilario se encabritó, lanzándolo al suelo. El arma rodó por el puente. Hilario quedó tendido, herido en el brazo, mientras gritaba de furia e impotencia. Andrés corrió hacia Mariana y la abrazó con fuerza. «Se acabó», susurró. «Ya no podrá detenernos». Capítulo final. Huella del destino. Mariana lo miró con lágrimas en los ojos, no de miedo, sino de alivio. «Andrés, ahora sí somos libres». Con la primera luz del amanecer, lograron alcanzar la carretera. A lo lejos, un autobús se acercaba, levantando una nube de polvo en el camino. Andrés levantó la mano y el vehículo se detuvo. Subieron apresurados. Tomaron asiento al fondo, y mientras el motor arrancaba, Mariana apoyó su cabeza en el hombro de Andrés. «Prométeme que esta vez no habrá despedidas», dijo ella con voz temblorosa. Él besó su frente con ternura. «Lo prometo. A partir de hoy, nuestra historia la escribimos nosotros». El autobús se alejó, dejando atrás el pueblo, las sombras del pasado y la figura de Hilario, que desde el suelo veía cómo su mundo se desmoronaba. Para Mariana y Andrés comenzaba una nueva vida, marcada por cicatrices, sí, pero también por un amor que había resistido la prueba del tiempo, el dolor y el destino. Un amor que al fin había conquistado la libertad. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La ciudad, con su ruido constante y sus luces interminables, se transformó en el nuevo refugio de Mariana y Andrés. Allí no había murmullos de pueblo, ni miradas cargadas de reproche. Solo la oportunidad de empezar de nuevo. Mariana, con la fuerza que le había dado el dolor, encontró en sí misma un coraje desconocido. Las cicatrices de su pasado no desaparecieron, pero dejaron de ser heridas abiertas, para convertirse en recordatorios de lo que había sobrevivido. A veces, en las noches tranquilas, recordaba el puente, el disparo, los ojos desorbitados de Hilario. No lo hacía con miedo, sino con la certeza de que esa había sido la última batalla. Andrés, por su parte, se convirtió en su compañero de lucha, en ese abrazo que siempre llega después de la tormenta. Había prometido no volver a dejarla sola, y cada gesto suyo lo confirmaba. Desde el café que preparaba en las mañanas hasta el silencio cómplice en el que compartían sueños. Un atardecer, mientras caminaban por el malecón, Mariana se detuvo a observar el horizonte. El sol caía lentamente, pintando de naranja y dorado el cielo. Tomó la mano de Andrés y con voz serena dijo: «Toda mi vida creí que la libertad era un lugar,
pero hoy sé que es un sentimiento y lo encontré contigo. Él sonrió, apretando su mano con ternura. La libertad no es huir, Mariana. Es elegir, y tú elegiste vivir. En ese instante, comprendió que el destino le había arrebatado muchas cosas, pero también le había dado la oportunidad de levantarse, de reconstruirse y de amar sin cadenas. La niña huérfana, la joven atrapada en la oscuridad, había muerto aquella noche en el puente. Lo que quedaba ahora era una mujer fuerte, valiente, dueña de sí misma. Y mientras el sol se perdía en el horizonte, Mariana cerró los ojos, respiró profundo y sonrió, porque al fin era libre.